Dios les bendiga a todos, un cordial saludo. Estamos hoy para nuestra tercera enseñanza de nuestra serie que habla acerca de ser familia cristiana. El nombre de nuestra serie es Yo soy familia cristiana. ¿Y tú? La intención es durante este mes de noviembre estar hablando de 4 verdades fundamentales, todo en torno a lo que dice la Escritura. No es que se nos ocurrieron 4 formas o una estrategia con 4 pasos para ser lo que somos como iglesia. No, vamos a la Biblia y encontramos 4 verdades fundamentales que Dios estableció en el diseño de construir, de ser iglesia, y de eso estamos hablando durante estos días. Entonces, el primer domingo hablamos sobre asistir a la iglesia. El domingo pasado hablamos sobre unirnos a un grupo pequeño y hoy hablaremos de servir en la iglesia, servir a Dios y por consiguiente servir a los demás, servir a las personas. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Este es el texto que hemos estado leyendo estos domingos anteriores. Y de estos versículos estamos viendo estas 4 verdades que estamos predicando durante estos domingos. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, narra las características de la iglesia naciente. Jesús murió luego de ser crucificado en la cruz, fue sepultado y luego resucitó. Y después de resucitar, envió al Espíritu Santo y comenzó la iglesia desde el primer siglo de la era cristiana. Entonces, se establecieron algunos principios bíblicos para crecer como iglesia, y de eso es que estamos predicando estos domingos. Les voy a leer la Biblia, repito, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, ahí están en las proyecciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, eso habla de asistir a la iglesia, y partiendo el pan en las casas, eso habla de unirnos a un grupo pequeño, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El versículo 47, lo acabamos de leer, habla de la actitud de estas personas con respecto a que juntos alababan a Dios, y luego dice, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué significa la frase que tenían favor con todo el pueblo? O como encuentras en otras versiones, tenían el favor del pueblo. Significa que el pueblo se agradaba de lo que estas personas hacían. Significa que la iglesia, debido a su labor, su crecimiento, sus actitudes correctas para con los que no eran creyentes, gozaban de del apoyo, del amor, del aprecio de las demás personas. Tener el favor quiere decir que los demás estaban de acuerdo con eso que estaban haciendo. Y tiene que ver mucho con que era una iglesia que apasionadamente servían a Dios. Había gusto por servir a otros. Es que tiene que ser muy impactante que tú llegues a una iglesia y digan, esta semana vamos a ayudar a tal familia que perdió a un ser querido, vamos a apoyar con el alimento a estos otros, vamos a ir a visitar a estos otros. Entonces la gente miraba todo lo que la iglesia hacía para servir a los demás, y eso hacía que el pueblo dijera, qué iglesia tan unida, qué iglesia tan
apasionada por servir a Dios. Eso era lo que estaba ocurriendo para estos días. Yo quiero hablarles hoy de servir, del servicio, de ayudar a otros, de servir a Dios. Y hay una historia, una escena bíblica que deja ver la pureza, la grandeza, lo especial, lo significativo de servir a Dios. Y el protagonista de nuestra historia es el máximo ejemplo de servicio a Dios y a la humanidad. Les hablo de nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió su máximo labor de servicio cuando murió en la cruz por nosotros. Murió para darnos la salvación. Murió para darnos el perdón de los pecados. Sirvió a Dios, obedeció a Dios y de paso sirvió a toda la humanidad en un acto de amor sin precedentes. Sin embargo, en la vida de Jesús aparecen varios momentos donde Él sirvió a los demás. Y por ello he querido compartir con ustedes en esta mañana un momento de la vida de Jesús donde sirvió de una manera tan ejemplar que he escogido esta historia para compartirla con ustedes. Les hablo del lavamiento de los pies. Cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Esta historia se encuentra en San Juan capítulo 13. Por favor, ubíquese allí con su Biblia. San Juan capítulo 13. Los primeros versículos, hasta el versículo 20, del 1 al 20, habla de esa historia. Pero vamos a leer por ahora solamente los versículos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué labor tan humilde de servicio. Una situación única. La Biblia no habla muchas veces de esta escena de la historia bíblica, pero por supuesto le da un lugar muy importante en los evangelios. Antes de hablarles un poquito de lo que ocurrió con Jesús y sus discípulos ese día, hay una situación, una historia increíble de algo que hizo un hombre por una pareja. Algunos dicen que no es cierto, que es una leyenda, algo que se inventó. Sin embargo, hay muchos que aseguran que fue real, que fue verdadero, que tal cual, como yo les voy a contar, se dieron las cosas. En la ciudad de Filadelfia se encontraba un hotel muy sencillo, pequeño, hace muchos años, y una pareja llegó buscando hospedaje a muy altas horas de la noche. La historia dice que el invierno ese día era muy fuerte y esta pareja llegó a buscar habitación y entró a hablar con el recepcionista. Él les dijo: miren, en este momento en Filadelfia, en esta ciudad, hay varias convenciones y este hotel está completamente lleno. Y si van a buscar a hoteles alrededor, les va a ocurrir exactamente lo mismo. No hay dónde ubicarse hoy. Esta pareja se despidió porque ahora no tenían una solución donde pasar la noche. Pero el muchacho, este hombre, les dijo: vengan, no se vayan, no los puedo dejar ir con tan grande problema. Hagamos una cosa. Si ustedes no tienen problema, ubíquense en mi cuarto y yo me quedo en el sofá de la recepción porque hoy voy a pasar toda la noche trabajando y ustedes descansen ahí y mañana en el día se ubican mejor. Esta pareja le dijo que no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo creen que vamos a desacomodarlo a usted? Y él les insistió debido a que no iban a encontrar hospedaje esa noche. Esta pareja se ubicó allí, descansó. Al otro día se despidieron de este varón. Y este señor de nombre Waldorf Astor le dijo al muchacho:
Quiero que sepa que lo que usted hizo ayer fue una labor muy importante para mí. Y personas como usted son las que cualquier hotel necesita. Quiero que sepa que anoche decidí construir un hotel en mi ciudad. Y cuando esté terminado, quiero llevarlo a usted como el gerente de mi hotel. El muchacho sonrió, agradeció el gesto y se despidieron, creyendo en que no era más que unas frases de despedida. A los 2 o 3 años le llegó una carta. La carta decía que el señor Waldorf lo invitaba a Nueva York a conocer una construcción que estaba por terminar. El muchacho le pagaron los tiquetes aéreos, voló a esa ciudad y estando allí, el señor Waldorf lo recogió, lo llevó y le dijo: estoy construyendo este hotel. Por aquí está la imagen. Tremendo edificio. Ahí está, tremendo edificio. Y le dijo: este hotel lo estoy construyendo para que usted sea el encargado de manejar este hotel. Y el muchacho se sintió sorprendido. Este hotel está ubicado en ayúdenme los que saben un poquito del tema, Avenida Quinta en Nueva York. Ciudad, vía principal, con calle 34, creo que es la esquina. Y está construido de tal manera que es frecuentado solo por, tiene que haber muchas personas que van allí, pero van las personas más importantes del país: presidente, gobernantes, artistas, deportistas. Ese es el hotel. Una noche, ayer consulté cuánto cuesta una noche en un hotel de esta línea. 1.600.000, 1.700.000 la noche. Algo así cuesta en pesos colombianos la noche en el lugar. Él construyó un hotel, pero a partir de ahí se han construido otros y ahora hace parte de la línea de hoteles Hilton en el mundo. Todo comenzó porque alguien un día le sirvió, ayudó a esa persona. Porque es que el servicio inspira. Servir a los demás produce un efecto tan maravilloso que puede incluso cambiarle la vida a las personas. Servir a los demás tiene que ver con la posibilidad de ayudar y de impactar la vida de alguien. Y yo quiero contarles de esta historia de Jesús lavándole los pies a sus discípulos, porque ese día Jesús impactó la vida de esos hombres y de paso nos la sigue impactando a nosotros. Porque esto ocurrió hace 2000 años, más o menos. Y hoy seguimos hablando de lo que hizo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estaban reunidos Jesús y los discípulos. Estaban participando de la cena. El texto dice que estaban cenando. Sin embargo, en el idioma original aparece que ya estaban terminando la cena o que incluso ni siquiera habían comenzado. Y había como hábito que la persona que llegaba visitante a una casa debía lavarse los pies por razones de higiene, por protocolo. Nuestro protocolo hoy dice que cuando usted llega a un lugar debe limpiarse los pies con los tapetes con líquidos especiales allá a la entrada. Usted lo hizo hoy, se limpia aquí, se seca más adelante, sigue, se lava las manos, le toma la temperatura, usa su mascarilla y nos sentamos distantes. Ese es el protocolo hoy. En aquel entonces, ¿el protocolo cuál era? Lavarse los pies. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no usaban zapatos cerrados como nosotros, la mayoría de nosotros. ¿Qué usaban? Sandalias. En aquel entonces no eran calles pavimentadas como estas. Eran calles en tierra, en arena, en polvo, expuesto entonces todo a que captaban toda esa suciedad durante sus recorridos. Hoy en día nosotros tenemos transporte. Usted llegó aquí en cicla, en moto, en taxi, en buseta, no sé cómo llegó, pero la mayoría llegamos en un transporte. En aquel entonces, ¿cómo era? A pie. Y las distancias para algunos eran distancias de kilómetros. Entonces imagínate a alguien caminando durante 2 o 3 horas, llegar a un sitio y entrar con sus pies
completamente sucios. Ahora, nuestras mesas de comedor son altas y ponemos sillas alrededor y nos sentamos. Los pies quedan ocultos. En aquel entonces era una mesita muy bajita en el centro, como la mesa de la sala de su casa, muy bajita, y las personas se reclinaban o acostaban alrededor a cenar. Normalmente ponían el codo en el piso, se recostaban y sus pies iban hacia atrás. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde quedaban los pies de esos varones, de esas personas? En la cara del otro. Entonces, ¿cómo debían estar los pies? Había que limpiarlos porque la situación social lo exigía. No era un tema religioso, no era un tema místico, era un tema de carácter social. Había que hacerlo. ¿Quién lavaba los pies del visitante o de los visitantes? Los pies los lavaban los esclavos. Es decir, el dueño de casa le decía a su esclavo: hágame el favor y vaya y lávele los pies a los que llegaron. Y sacaban agua, todo lo necesario, les lavaban los pies. No era echarle agüita y secarlo, había que lavar. Eso implicaba rozar, tocar, restregar un poco hasta que quedaran limpios. ¿Y qué esclavo era el que mandaban? Normalmente mandaban al esclavo de menor valor. Porque nos imaginamos las historias bonitas, no el dueño de la casa, el jefe del hogar. No, eran los esclavos los que lavaban los pies. Entonces, allá usted está ubicado más o menos en cuál era la situación del momento. Los discípulos bien podrían haber lavado los pies de Jesús. Alguno de ellos podría haber dicho: Pedro, Juan, alguno de ellos: Señor Jesús, yo le quiero lavar los pies porque vamos a cenar. Él lo podría haber hecho, pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué la historia no registra que le lavaron los pies a Jesús? Porque seguramente al ir y lavar los pies a Jesús, le hubiera tocado lavar los pies de los demás. Entonces note cómo estas cosas no es de muchos. Es un tema de entender el valor que tiene servir a los demás. Estaban cenando, Jesús preparó las cosas, no dice que mandó traer un lebrillo y una toalla, no, dice que fue y las buscó, sirvió completo. Fue y las buscó, las trajo y se sentó, se arrodilló, se postró a los pies de uno por uno de los discípulos. No eran 2 ni 3. No estaban solo los apóstoles. Habían muchas personas y a todos les lavó los pies. Por lo menos la Biblia dice que les lavó los pies a todos. Bien, quiero hablarles de cómo servir a Dios. Ese es el título de nuestra enseñanza. ¿Cómo servir a Dios? 3 formas o 3 características de nuestro servicio a Dios, teniendo en cuenta esta lectura. Hay una verdad principal que quiero leerles ahora. Servir a Dios le da sentido a nuestra vida. Es que servir a Dios nos puede partir en 2 la vida. Servir a los demás puede definir nuestro estilo de vida permanentemente. Y se lo voy a mostrar conforme a lo que enseña esta historia. ¿Cómo debo servir a Dios? Primero, con un profundo amor. Ahí está. Con un profundo amor. Les leo el versículo 1 para que noten el amor de Jesús por sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, ¿qué dice? Que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué dice el versículo? Jesús amó a sus discípulos con un amor tan grande, tan perfecto, y los amó hasta el fin. ¿Cuál es la razón de ser de su servicio a Dios? ¿Cuál es la motivación de su servicio a los demás? Tiene que ser el amor. Si usted tiene una motivación diferente,
si usted tiene una razón diferente para servir a Dios o a los demás, tiene una motivación equivocada. ¿Por qué sirvo a Dios? Porque lo amo. ¿Por qué sirvo a los demás? Porque los amo. Eso dice la Biblia, ámense los unos a los otros. Dice, ámense como yo los he amado. Entonces, el fundamento de servir a los demás, de servir a Dios, tiene que ser el amor. ¿Sabían que algunos sirven, por ejemplo, para que lo vean? Algunos sirven para ganar el beneplácito de una persona o de alguien más. Algunos sirven por conveniencia. Algunos sirven por fama. Por eso es que si dan un billete de 2,000, un mercado de 20,000, una ayuda de 50,000, ahí está la fotografía mostrando que estoy ayudando a este o a este otro. Qué afán de que nos miren ayudando, ¿no? Qué afán de que nos miren sirviendo, qué afán de que nos miren haciendo cosas por otros. Cuando la Biblia dice que si esta mano hace algo, la otra ni se entere. Entonces, amemos con un profundo amor. Dos características de este amor. Debe ser, primero, sin fronteras. ¿Sabe qué me gusta el versículo que dice, amó a todos en este mundo? A todos. No es que yo amo mucho a estos, pero es que aquellos de allí son, es que estos son como ruidosos y no me caen bien, o estos son como muy callados y no me gusta, o estos son así, o estos son aquí. Es que los de esa ciudad son así, es que los de ese departamento, y algunos ponemos fronteras. Yo amo a los cercanos, yo amo a los de aquí, yo amo a los que, hermano, es que fue tan grave el tema que los apóstoles tuvieron que ir a predicar y los apóstoles decían, bueno, prediquemos entre judíos. Y a los gentiles, ¿quién les predica? No, a los gentiles no. Prediquemos entre judíos. ¿Y cuál fue parte del trabajo de Pablo y Pedro en las cartas que escribieron? El evangelio es para todos. Porque Jesucristo amó a todos. Hermano, hermana, ame a todos. No le ponga fronteras a su amor. No, es que ese no es colombiano. No, es que ese no es de mi región. No, es que ese no estudia conmigo. No, es que no es de mi barrio. No, es que no trabaja así. No, amemos sin fronteras, porque el servicio debe ser ofrecido a todas las personas. Y lo segundo, ahí en el versículo, es amemos sin límite de tiempo. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, los amó hasta el fin. ¿Quiere llevarse algo en su corazón hoy? Bueno, todo lo que pueda llevarse está bien, pero a mí esa frase me encanta. Jesús nos amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Para los que dicen, yo lo amé, pero ya no lo amo. Yo la amé, pero ya no la amo. Yo lo amé mucho, pero ahora lo amo poquito. La Biblia, ¿sabe qué dice? La Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Ah, no, pastor, ¿ahí se refiere al amor de Dios? No, señor, se refiere a nuestro amor. Amar realmente a algo o a alguien es un amor que no debe terminar. Por eso no se le puede estar dando el amor, hablando en la parte de sentimientos, en la parte emocional, a todo el mundo. Dios estableció personas, tu familia. Debes amar a todos tus prójimos, por supuesto, a todos los que te rodean. Pero el amor del que estamos hablando tiene que ver con un amor correcto, único, sincero. Usted no puede decir que hoy amas a alguien y mañana ya no. Jesús nos amó hasta el fin. ¿Sabe qué significa la frase hasta el fin en este texto? Significa tres cosas. Primero, que Jesús nos amó hasta el día de su muerte. Porque así ocurrió. Humanamente nos amó hasta el día de su muerte. Segundo, que Jesús nos amó eternamente, porque Jesús es eterno. Él es Dios. Él es eterno. Y tercero, que Él nos amó hasta el fin implica que nosotros debemos amarnos siempre. Porque Dios nos ama siempre. Eso es amar hasta el fin. Entonces, estamos hablando de la realidad, del valor, del significado de amar profundamente como principio
del servicio. ¿Por qué? Porque servir a Dios le da sentido a nuestra vida. Segunda verdad con respecto a cómo servir a Dios, con una correcta actitud. ¿Cuál es la primera? Con un profundo amor. Ahora con una correcta actitud. Y voy a invitarle a ver los versículos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Yo no creo de ninguna manera que haya sido cómodo lavar los pies de todas esas personas. Repito, porque era algo sucio, era algo complicado, pero Jesús lo hizo. Sin importar, primero, su posición. Damas y caballeros, a Jesús no le importó quién era. Lo que importaba era servir a sus discípulos. Miren lo que dice el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué sabía Jesús? Que Jesús es el dueño de todo. ¿Qué sabía Jesús? Que Él es el Dios eterno. ¿Qué sabía Jesús? Que es el Salvador de toda la humanidad. ¿Qué sabía Jesús? Que es el más importante, que su nombre es sobre todo nombre. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que todos los ángeles le adoran sin cesar. Jesús sabía que es la persona más importante, pero sabiéndolo, no le impidió el arrodillarse frente a sus discípulos y lavarle los pies. ¿Y esto de qué habla? De que yo sirva a Dios sin importar mi posición. Usted sirve a los demás, yo sirvo a los demás sin importar nuestra posición. Y he visto personas que tienen puestos de alta jerarquía en el gobierno o en su empresa, su trabajo, donde hay personas que durante la semana les sirven por su trabajo, pero el domingo llegan a la iglesia a servir. Y están ayudando a parquear carros, y están ayudando a limpiar sillas, y están ayudando atendiendo la cafetería, y están ayudando a ubicar niños, y están recogiendo aquí, y están recogiendo por allá, están atentos a cómo servir, sin importar su posición. Su deseo es servir a Dios y a los demás como corresponde. Ahora, repito, el servicio no se limita a la iglesia, al templo, a este momento. El servicio a Dios y a los demás se da en cualquier ocasión. Entonces no importa la posición. Segundo, no importa lo humilde del servicio. Miren el versículo 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Damas, caballeros, jovencitos, jovencitas, el Señor Jesucristo no menospreció el servicio que iba a hacer. No, es que es muy sencillo. No, es que es algo como sucio. No, es que es algo como medio humillante. No. Escogió un servicio realmente humilde para enseñar verdades espirituales, para enseñar verdades profundas, reales de la Escritura, lo que es aprender a servir a otros. Qué duro les puede quedar a algunas personas servir a los demás. No, yo hago esto, pero eso no, o aquello no. Y como que nos negamos a hacer algunas cosas que nos parecen situaciones muy sencillas, como que no ameritan de nuestro esfuerzo en ello. Una actitud correcta implica entonces que no importa la posición, no importa la humildad del servicio y por último, no importa el tipo de personas a las que le servimos. Y les voy a hablar de 3 tipos de personas a los que Jesús le lavó los pies en esta escena. Primero, dice la Biblia que le lavó los pies a sus discípulos, a los que estaban con él. A todos le lavó los pies. ¿Por qué? Porque tenemos el deber de servir a todos los que podamos servirles. Esa es nuestra tarea, nuestra misión, nuestra forma
de servir a Dios y de servir a los demás. Usted encontrará a muchos para servir en su casa, su cuadra, su trabajo, su estudio, en la iglesia, a los nuevos. Hay muchas esferas de servicio, muchos lugares de servicio. Ese fue el primer grupo. Pero encontró a un segundo personaje. ¿Quién estaba dentro del grupo que lavó los pies? Judas. Pregunta, ¿usted cree que Jesús le lavó los pies a Judas ese día? Sí. Ustedes saben que Jesús para ese momento ya sabía que Judas lo iba a vender. El versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, ya sabía que Jesús lo iba a entregar. Y sin embargo no dijo, usted sí, Judas, usted no, salga de aquí. No, le lavó los pies a todos sus discípulos. ¿Saben qué implica esto? Que debemos servir a Dios y servir a todos, incluyendo servir a esas personas que nos hacen daño. Porque qué fácil es servir a los que nos caen bien, ¿no? Uy, yo sirvo en esta área o en esta otra. A estas personas porque me caen bien o porque son amigos o porque me pueden después servir a mí en un beneficio, en una ayuda. Pero servir a alguien que me está haciendo daño no es fácil. No es fácil. Y Jesús le lavó los pies. No es fácil lavarle los pies al que habla mal de uno. No es fácil lavarle los pies al que se la pasa por ahí haciéndonos quedar mal. Ojalá no hayan esas personas dentro de sus vidas, pero es una realidad. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús le lavó los pies a todos. Y hay un tercer tipo de personas. Llegó donde Pedro. Parece que Pedro estaba al final de la mesa por la forma en cómo se describe en la historia. Y dice la Biblia que llegó donde Pedro y Pedro le dijo, no señor, yo no voy a dejar que usted me lave los pies. ¿Por qué creen ustedes que Pedro hizo eso? Porque Pedro entendía lo humillante que podía ser ver a Jesús arrodillado a sus pies. Y le dijo, no señor, no lo va a permitir. Y Jesús con mucho amor, con mucha autoridad le dijo, bueno Pedro, si usted nos deja lavar los pies, no tendrás parte conmigo. En otras palabras le dijo, Pedro, si no se lavar los pies, no nos conocemos. Es como si nunca nos hubiéramos visto. Como quien dice, usted no es de los míos. Y Pedro le dijo, no, entonces no solamente los pies, láveme todo. Y Jesús le dijo, no tiene necesidad, ya eres lavado, ya eres salvo. El lavamiento de los pies tenía que ver con una verdad espiritual que hablaba de darles ejemplo, de servirles. Entonces, eso era lo que necesitaban en ese momento. Usted necesita que se le lave los pies para que aprenda una verdad espiritual. No tengo que bañarlo todo. En fin, Pedro se dejó lavar los pies. Encontraremos gente que no quiere, que no dejará que le sirvamos. Puede pasar. Por la razón que sea. Pedro aquí aparentemente era una razón buena. A Pedro le daba pena que su maestro le lavara los pies. Pero no. El deber de todos es servir a los demás. Entonces, con un profundo amor y con una actitud correcta. Ahora tercero, y para terminar, con una verdadera obediencia. Esto me encanta. Verdadera obediencia. Miren lo que dice el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros, ustedes, también deben lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué demuestra esto? Que Jesús lo ordenó. Es un mandato lavarnos los pies los unos a los otros. Pero aquí hay un problema de interpretación. En este momento, la iglesia tradicional practica esto como un ritual. Te sacan una vasijita, le echan un poquito de agua, le lavan los pies, lo secan, y ya.
como un ritual, como una ceremonia. Este texto no dice que nosotros debemos seguir lavándonos los pies literalmente como se hizo aquí. Si fuera así, en las cartas que escribió Pablo, Pedro o Juan, estaría reglamentado cómo es la ceremonia del lavamiento de los pies, como si se reglamentan otras ceremonias. Entonces no es una ceremonia para repetirse, no. Entonces, ¿cuál es la verdad espiritual que está dejando ahí? Porque Jesús dijo, háganlo. Está enseñando el principio espiritual de servirnos los unos a los otros. Lavar los pies implica servir a otra persona, ayudar a otra persona, prestarle un servicio que no tiene que ver siempre con lavarle algo, sino más bien ayudarle, apoyarlo, servirlo. Cuando usted recibe a alguien aquí en la puerta, cuando lo ayuda, cuando le pasa un café, cuando le da la bienvenida, cuando sirve enseñando niños, lo que haga en la iglesia, todo eso es lavarle los pies a los demás, servir a otros, servir aquí tocando un instrumento, yendo por la calle y predicando el evangelio, entregando un documento que invita a la iglesia. Todo lo que hagamos es lavarle los pies a otros, servir a los demás. De eso está hablando Jesús. Fue un mandato, Jesús lo ordenó. Miren lo siguiente, versículo 15. Porque ejemplo os he dado. ¿Qué hizo Jesús? Dio ejemplo. Increíble que Jesús haya escogido este momento para ponerse como ejemplo. Y dice, bueno, señores, ya les di ejemplo, ahora háganlo usted. ¿Por qué debemos obedecer? Porque Jesús lo hizo. Y así muchas cosas más. ¿Por qué debemos orar? Porque Jesús oró. ¿Por qué debemos ayunar? Porque Jesús ayunó. ¿Por qué debemos ir a la iglesia? Porque Jesús fue a la iglesia. ¿Por qué ir a un grupo pequeño? Porque Jesús fue a un grupo pequeño. ¿Por qué servir a los demás? Porque Jesús sirvió. Entonces, ejemplo os he dado. Hagan lo que yo estoy haciendo. Lo hago para que ustedes también lo hagan. Y por último, esto me parece increíble, 17, versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y esto lo digo poco desde este lugar, muy poco lo digo. Pero hoy lo voy a decir así, sin ningún temor. Si usted sirve a Dios, Dios lo bendice por eso. Dios lo bendice por servirle. Ahora, si está esperando que Dios lo bendiga con plata, con cosas materiales, no, eso no dice ahí la escritura. Dice que seremos bienaventurados. ¿Qué significa ser bienaventurado? En una definición corta, que nos va bien. Que nos va bien. O sea, Dios hace que nos vaya bien cuando le servimos con la actitud y de la manera correcta. Y Jesús está diciendo, ¿ya saben que esto es lo correcto? Sí, ya sabemos. Ahora vayan y háganlo. Sirvan a los demás. El próximo sábado vamos a entregarle a todos los vigilantes, celadores, guardas de seguridad, un detalle de parte de la iglesia. Yo conozco en el conjunto donde vivo, hay creo que unos 8, porque tienen varios turnos. Ya se queda para allá son 8 detalles. Y el detalle incluye unos dulces, un librito, una tarjeta y una tarjeta de invitación a la iglesia. Y le vamos a decir, gracias por tu trabajo. La vez pasada, hace un mes, le entregamos a 150 profesores a partir del trabajo de la iglesia. La meta es entregarle mínimo a 100 vigilantes, mínimo a 100 de parte de la iglesia. Entonces usted el sábado puede recoger los que necesite y llevárselos a los vigilantes de su conjunto o de su edificio, de su colegio, de su trabajo. El vigilante que conozca. No, es que yo no tengo ningún vigilante que trabaje conmigo, pero tengo un vecino que es vigilante. Le llevo el detalle. ¿Sí? Para todos los que necesiten. El sábado en la tarde o el domingo aquí en el servicio les entregamos para que le lleven. El fin de semana se va a hacer todo el trabajo. El viernes a las 6
tarde noche, a las 6, nos reunimos aquí para empacar los detalles. Todos los que quieran venir. Estamos hablando de servir a Dios, ¿cierto? Estamos hablando de servir. Vengan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De aprovechar todas esas oportunidades para lavarle los pies a otras personas. Y saben que lo digo como una forma de explicar el valor de servir a los demás. Por favor, póngase en pie. Voy a leerles un texto para terminar. Juan capítulo 13, versículo 34. Es el mismo capítulo, pero ahora quiero ir a un versículo más adelante, unos versículos más adelante. Versículo 34. Aquí está en la proyección. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis también unos a otros. Escuchen lo que dice Jesús. Ámense como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? ¿Cómo es el amor de Jesús? ¿Cómo se expresó el amor de Jesús? Rápidamente responderíamos, pues murió en la cruz por mí. Me amó con un amor sacrificial. Se murió por mí, me salvó. Ha hecho tantas cosas. Es decir, tendríamos mucho que decir. Pero en este versículo, Jesús aún no había muerto. ¿Puede verlo conmigo? Hoy podemos responder, me amó con un amor que lo llevó a morir por mí. Pero esta gente no podía responder así. Entonces Jesús les dijo, discípulos, apóstoles, hijos míos, ámense como yo los he amado. ¿Cuál era la escena que tenían más rápida, más cercana de lo que Jesús había hecho por ellos? ¿Cuál es la escena más cercana? A Jesús de rodillas lavándole los pies. ¿Sabe qué está diciendo Jesús ahí? Ámense como yo los he amado. En otras palabras está diciendo, sírvanse los unos a los otros como yo los he servido. Si hay algo que hace evidente el amor de Dios en nosotros, es nuestro servicio a los demás. En esto conocerán que sois mis discípulos, dice la Escritura, en que os améis unos a otros. Y voy a ampliarlo. En esto sabrán que somos hijos de Dios, en que nos sirvamos los unos a los otros. Eso es amarnos. Vamos a orar y le pedimos a Dios su ayuda para poder servirle como Él quiere que le sirvamos. Padre bondadoso, maravilloso, gracias por la verdad de tu palabra y por permitirnos servirte como quieres que te sirvamos. Gracias por darnos el privilegio de servirte y con ello servir a los demás. Gracias por enseñarnos estos principios y verdades tan preciosas. Hoy me acerco a ti junto con esta gran familia para pedirte, enséñanos a servirte, no con la actitud incorrecta, no de la manera inadecuada. No, queremos hacerlo como tú quieres que lo hagamos. Que podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, la perfección de su vida, de su ejemplo, nos lleva a entender que debemos servirte a ti y a los demás de la mejor manera posible. Doy gracias por tu ayuda, por tu bendición, por tu amor tan grande. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén.